El viaje a Roma fue una decisión desesperada, pero no veía otra salida. Las manifestaciones se habían intensificado desde mi encuentro con Miguel en su verdadera forma. Cada noche despertaba suspendida en el aire, rodeada de objetos levitando, mientras el batir de alas gigantescas resonaba en mi habitación. Las marcas en mi piel, aunque invisibles para los demás, seguían palpitando bajo la superficie, recordándome que el ciclo no había terminado, solo había cambiado de forma. Llegué a la ciudad eterna una noche lluviosa, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. No tenía un plan claro, solo una dirección: el Vaticano, los archivos secretos y la esperanza de que allí, entre siglos de secretos y mentiras, encontraría las respuestas que necesitaba para detener la convergencia que se avecinaba. Mientras caminaba por las calles empapadas, sentía ojos invisibles siguiendo cada uno de mis movimientos, como si toda la ciudad fuera un conducto para la vigilancia de los arcángeles. Durante los primeros días en Roma, me moví con cautela, evitando cámaras y lugares concurridos. Sabía que los vigilantes podían manifestarse a través de los ojos de los devotos, y sentía su atención sobre mí como una presión constante, como si el aire mismo se volviera más denso a mi paso. Fue en una pequeña iglesia cerca del río Tíber donde conocí a Paolo, un joven seminarista de mirada inquieta y manos temblorosas. Me abordó después de la misa, susurrando mi nombre como si temiera que las paredes pudieran oírnos. «Te he visto en mis sueños», confesó, su voz apenas un hilo. «Miguel, él me mostró cosas terribles. Sé lo que eres, sé lo que buscas». Su sinceridad y miedo eran tan palpables que no pude evitar confiar en él, aunque cada fibra de mi ser gritaba que me alejara. Paolo me contó que desde hacía meses sufría visiones en las que Miguel aparecía no como el protector de la humanidad, sino como un ser de múltiples ojos y alas imposibles que exigía sumisión absoluta. Paolo trabajaba como asistente en los archivos vaticanos, un puesto modesto pero suficiente para conocer los pasillos y las rutinas de seguridad. Durante 3 días, planeamos juntos cómo podríamos acceder a la sección más restringida, donde los documentos personales de los papas eran guardados bajo llave. Cada noche, las pesadillas de Paolo se volvían más intensas y yo sentía que el tiempo se nos acababa. En mi habitación de hotel, los objetos comenzaban a levitar sin previo aviso, y en una ocasión desperté para encontrarme flotando a medio metro del techo, mi cuerpo rodeado por un halo dorado que emanaba de las marcas invisibles en mi piel. Era como si Miguel quisiera recordarme que, aunque las marcas ya no fueran visibles, seguía siendo su elegida, su vaso de la revelación. Finalmente, una tarde, aprovechando un cambio de turno y el caos provocado por una visita diplomática inesperada, nos deslizamos por los corredores silenciosos hasta llegar a una puerta blindada. Para mi asombro, la llave de Raziel, que aún llevaba colgada al cuello, encajó perfectamente en la cerradura, como si el destino hubiera preparado ese momento desde hacía siglos. Dentro de la cámara, el aire era frío y denso, impregnado del olor de papel antiguo y cera derretida. Encontramos el Codex Angelorum envuelto en un paño púrpura sellado con el escudo papal. Al abrirlo, la primera página llevaba la firma temblorosa de León XIII y una advertencia en latín: «Quien lea estas palabras, que sepa que la verdad es más terrible que la ignorancia». Las manos de Paolo temblaban mientras pasaba las páginas y juntos leímos el relato de la visión que cambió el curso de la iglesia. El Papa no había visto demonios atacando la institución. Había presenciado a los arcángeles, liderados por Miguel, discutiendo cómo manipularían la fe y la devoción de los humanos para fortalecer su dominio. La oración a San Miguel, revelaba el texto, no es un escudo, sino una llave. Cada vez que es recitada, se abre una puerta en el alma del devoto, permitiendo que los vigilantes se alimenten de su esencia espiritual.
El horror de esa revelación me dejó sin aliento. Todo lo que había aprendido sobre la fe, la protección divina, la lucha entre el bien y el mal, no era más que una ilusión cuidadosamente construida por seres que veían a la humanidad como ganado espiritual. Paolo se apartó de la mesa, su rostro pálido y cubierto de sudor. «Nos han mentido», murmuró, «todo este tiempo». En ese instante, una sombra pareció deslizarse por la sala y el ambiente se volvió aún más opresivo. Las luces parpadearon y los documentos sobre la mesa comenzaron a temblar sin que hubiera corriente de aire. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y supe, sin necesidad de mirar, que algo había cruzado el umbral del archivo. Paolo cayó de rodillas, llevándose las manos a la cabeza, susurrando oraciones entrecortadas que, ahora sabía, solo fortalecían a los seres que intentábamos evadir. Sus ojos se volvieron vidriosos y una voz que no era la suya comenzó a hablar, profunda y múltiple, como si 1000 ecos resonaran en las paredes de piedra. «Profanadora, ladrona de secretos, no debiste venir aquí». El cuerpo de Paolo se sacudió violentamente, como si algo luchara por tomar el control desde dentro. Cuando finalmente levantó la mirada, sus ojos brillaban con una luz dorada inhumana, la misma que había visto en los sirvientes de Miguel. La fuerza invisible que poseía a Paolo lo hizo levantarse de un salto, sus movimientos torpes y antinaturales, como si su cuerpo fuera una marioneta manipulada por manos inexpertas. «Devuélvelo», ordenó la voz, mientras se abalanzaba sobre mí con una fuerza sobrehumana. Sus dedos, ahora como garras, buscaban mi garganta con precisión letal. Luché por mantenerme a salvo, usando todo lo que había aprendido en mi viaje. La llave de Raziel como escudo improvisado, las palabras enoquianas que resonaban en mi mente, el recuerdo del nombre que había pronunciado en el nexo. Logré esquivar el primer ataque y, en un momento de desesperación, arranqué varias páginas del códex antes de lanzarlas a mi mochila. Paolo, o lo que lo controlaba, rugió de rabia, un sonido que no debería poder salir de una garganta humana, y me persiguió por los pasillos, derribando estanterías y lanzando libros antiguos al suelo con una fuerza imposible. Sus movimientos se volvían cada vez más fluidos, como si la entidad que lo poseía estuviera aprendiendo rápidamente a controlar su cuerpo humano. Corrí por los corredores laberínticos del Vaticano, guiada más por el instinto que por el conocimiento del lugar. Las alarmas comenzaron a sonar y supe que no tenía mucho tiempo antes de que la seguridad me encontrara. Al doblar una esquina, sentí una presión invisible en el pecho, como si una mano gigantesca intentara aplastarme contra la pared. Caí de rodillas, jadeando, mientras la voz de Miguel resonaba en mi mente. «No puedes huir de tu destino, Isabel Vega. El ciclo se completará, contigo o sin ti. Cada paso que das para resistirte solo fortalece la convergencia». Con un último esfuerzo, usé la llave de Raziel para abrir una puerta lateral que daba a un pasillo de servicio. La llave brilló con luz propia al contacto con la cerradura y sentí una oleada de energía recorrer mi cuerpo, momentáneamente repeliendo la presencia opresiva que intentaba aplastarme. Atravesé la salida y me perdí entre los turistas que abarrotaban la plaza de San Pedro, mi mochila apretada contra el pecho y las páginas arrancadas del códex como único testigo de lo que había descubierto. Esa noche, escondida en una pensión barata en el Trastevere, leí una y otra vez las páginas arrancadas bajo la luz temblorosa de una lámpara. Cada palabra era una confirmación de mis peores temores. Los arcángeles no eran salvadores, sino carceleros. La oración a San Miguel era un ritual de sumisión, no de protección. El Papa León XIII había descubierto esta terrible verdad durante su visión en 1884, pero en lugar de revelarla, había sido coaccionado para crear una oración que fortalecería aún más el control de los vigilantes sobre la humanidad. «He cometido el mayor de los pecados», confesaba en una página particularmente perturbadora,
he entregado a mi rebaño a los lobos, creyendo que eran pastores. He permitido que estos seres, estos vigilantes, continúen su dominio sobre las almas de los fieles, porque la alternativa era demasiado terrible para contemplar. Y ahora, con la convergencia inminente, yo era la clave involuntaria de un plan milenario para abrir las puertas entre los mundos. Mientras leía, los objetos en mi habitación comenzaron a vibrar suavemente y sentí el familiar batir de alas acercándose, como si las páginas mismas estuvieran atrayendo la atención de aquellos cuya verdadera naturaleza revelaban. Sabía que no podía quedarme en Roma. Los vigilantes me buscarían y Paolo, si aún quedaba algo de él tras la posesión, estaría perdido para siempre. Mi única esperanza era regresar a España, encontrar a otros como yo y preparar una defensa antes de que la balanza se alineara y el ciclo comenzara de nuevo. Entre las páginas del Códex había encontrado una referencia a un lugar llamado el Santuario de los Caídos, supuestamente ubicado en las montañas del norte de España, donde aquellos que habían resistido a los vigilantes se reunían para compartir conocimientos y prepararse para la próxima convergencia. No era el mismo santuario que había visitado antes, aquel que resultó ser una trampa de los propios vigilantes, sino un refugio genuino para los que, como yo, habían visto la verdad y habían sobrevivido para contarla. Mientras la ciudad dormía, empaqué mis escasas pertenencias y me preparé para partir al amanecer. A través de la ventana vi una figura inmóvil en la acera de enfrente, mirando directamente hacia mi habitación. Paolo, o lo que quedaba de él, sus ojos brillando con luz dorada incluso a esa distancia, y detrás de él, visible solo para mí, la sombra imposible de alas gigantescas extendiéndose hacia el cielo nocturno. Mientras el primer rayo de sol tocaba las cúpulas de Roma, me escabullí por la puerta trasera de la pensión, evitando por poco a la figura que vigilaba desde la calle. El viaje de regreso a España sería peligroso. Sabía que los vigilantes me buscarían en cada estación, en cada aeropuerto, utilizando los ojos de los devotos como sus propios ojos. Pero ahora tenía algo que ellos temían: la verdad sobre su naturaleza, sobre la oración que fortalecía su dominio, sobre el ciclo milenario que habían mantenido en secreto. Y estaba dispuesta a usar ese conocimiento, aunque me costara la vida. Mientras me alejaba de la ciudad eterna, sentí las páginas del Codex Angelorum ardiendo contra mi piel, no con calor físico, sino con el peso de la verdad que contenían. Una verdad que podría cambiar el curso de la batalla que se avecinaba si lograba llegar a tiempo al Santuario de los Caídos y unir fuerzas con otros que, como yo, habían visto el rostro verdadero de los arcángeles y habían sobrevivido para contar la historia. El viaje de regreso a España fue una pesadilla de vigilancia constante y manifestaciones sobrenaturales cada vez más intensas. En cada estación de tren, en cada parada de autobús, sentía ojos siguiéndome, algunos humanos, otros definitivamente no. Las marcas en mi piel, aunque invisibles, ardían como brasas bajo mi ropa, especialmente cuando pasaba cerca de iglesias o imágenes religiosas. En un momento particularmente aterrador, mientras cruzaba la frontera franco-española, todos los pasajeros del tren giraron sus cabezas simultáneamente para mirarme, sus ojos momentáneamente brillando con ese resplandor dorado que había aprendido a temer. Duró solo un segundo, pero fue suficiente para confirmar mis sospechas. Miguel estaba utilizando a los devotos como una red de vigilancia, buscándome a través de sus ojos, rastreándome como un depredador cósmico a su presa. Me bajé en la siguiente estación, abandonando la ruta que había planeado, y continué mi viaje por carreteras secundarias, aceptando aventones de camioneros y viajando en autobuses rurales donde la presencia de los fieles era menos intensa. Las páginas del Codex Angelorum
eran mi única guía hacia el santuario de los caídos. Según los fragmentos que había logrado salvar, este refugio se encontraba en algún lugar de los picos de Europa, oculto en un valle que solo aquellos que han visto el rostro verdadero de los vigilantes pueden encontrar. La descripción era frustrante en su vaguedad, pero había una pista, una serie de símbolos enoquianos que, según el texto, formaban un mapa que solo los marcados podían interpretar. Cada noche estudiaba estos símbolos bajo la luz temblorosa de habitaciones de motel baratas, intentando descifrar su significado. Y cada noche las manifestaciones empeoraban. Objetos que se movían solos, sombras con formas imposibles deslizándose por las paredes, susurros en idiomas que ningún humano había hablado jamás. En una ocasión particularmente aterradora, desperté para encontrar cada superficie de la habitación, paredes, techo, suelo, muebles, cubierta de símbolos enoquianos escritos con una sustancia que brillaba tenuemente en la oscuridad. Símbolos que formaban una única frase, repetida una y otra vez: el vaso no puede escapar. A medida que me acercaba a las montañas del norte, comencé a experimentar visiones fugaces durante el día, no solo en sueños. Momentos en que la realidad parecía doblarse, revelando brevemente otra capa de existencia superpuesta a la nuestra. Veía figuras etéreas moviéndose entre la gente, seres de luz y sombra que nadie más parecía notar. A veces, cuando miraba al cielo, podía ver brevemente un patrón de estrellas diferente al normal, la configuración de la balanza formándose lentamente, aunque fuera pleno día. Estas visiones me dejaban desorientada y con migrañas punzantes, pero también me proporcionaban información. En una de ellas, mientras descansaba en un pequeño pueblo de montaña, vi claramente un sendero que se alejaba del camino principal, marcado por una roca con un símbolo enoquiano tallado casi imperceptiblemente en su superficie. Un símbolo que coincidía exactamente con uno de los que aparecían en las páginas del Códex. Supe entonces que estaba cerca, que el santuario de los caídos no era una metáfora o un mito, sino un lugar real que me estaba llamando. Seguí el sendero al día siguiente, adentrándome en un bosque que parecía volverse más antiguo y primordial con cada paso que daba. Los árboles aquí eran enormes, sus troncos retorcidos en formas que sugerían casi intencionalidad, como si hubieran crecido para formar barreras o señales. El aire estaba impregnado de un aroma dulce y extraño, similar al incienso pero con notas que no podía identificar. A medida que avanzaba, notaba pequeños detalles inquietantes, pájaros que se quedaban completamente inmóviles al pasar, observándome con una inteligencia que no debería existir en ojos animales, flores que giraban sus pétalos para seguir mi movimiento como pequeños radares orgánicos, y, lo más perturbador, el silencio absoluto que me rodeaba, como si hubiera entrado en una burbuja donde el sonido exterior no podía penetrar. Solo escuchaba mi respiración, mis pasos y, ocasionalmente, el susurro de las páginas del códex en mi mochila, moviéndose como si estuvieran vivas. El sendero terminaba abruptamente en lo que parecía ser un acantilado, una pared vertical de roca gris que se alzaba al menos 30 metros. Frustrada, busqué alguna señal, alguna pista sobre cómo continuar. Fue entonces cuando noté una pequeña hendidura en la roca, del tamaño exacto de la llave de Raziel que aún colgaba de mi cuello. Con manos temblorosas, inserté la llave en la abertura. Encajó perfectamente, y al girarla, sentí una vibración que recorrió toda la pared rocosa. Lentamente, parte del acantilado comenzó a volverse translúcido, revelando un pasaje que antes había sido invisible. No era una ilusión óptica ni un truco de la luz. La roca sólida simplemente se había vuelto permeable, como si hubiera cambiado su naturaleza fundamental. Respirando profundamente, di un paso adelante, atravesando la barrera con una sensación similar a caminar a través de agua espesa. Al otro lado,
me encontré en un valle oculto, un lugar que no debería existir según ninguna ley de la geografía o la física. El Valle del Santuario de los Caídos era un paisaje imposible, cascadas que fluían hacia arriba, árboles con hojas que cambiaban de color según mi ángulo de visión, y en el centro, un complejo de edificios que parecían construidos con materiales que no pertenecían a este mundo. Algunos brillaban con luz propia, otros parecían absorber la luz a su alrededor, creando sombras más profundas de lo que debería ser posible. Y moviéndose entre estos edificios había figuras humanas, o al menos parcialmente humanas. A medida que me acercaba, podía ver que todos ellos tenían algo en común: ojos que cambiaban de color constantemente, como si reflejaran diferentes espectros de luz, y marcas visibles en su piel, similares a las que yo había tenido, pero más estables, más integradas en su ser. No eran símbolos enoquianos grabados sobre la piel humana, sino algo híbrido, como si la carne misma se hubiera transformado en un lenguaje viviente. Algunos tenían pequeñas alas vestigiales, otros extremidades adicionales que aparecían y desaparecían según se movían. Eran hermosos y aterradores a la vez, claramente humanos en su esencia, pero transformados por su contacto con lo divino. Una mujer se separó del grupo y se acercó a mí. Era alta y esbelta, con piel oscura marcada por símbolos plateados que parecían moverse sutilmente, como si respiraran. Sus ojos cambiaban del azul al dorado y luego al verde mientras me estudiaba. «Isabel Vega», dijo, su voz resonando de una manera que sugería que no solo hablaba con su garganta humana. «Te hemos estado esperando. Soy Amara, guardiana del Santuario de los Caídos. ¿Has traído el códex o lo que queda de él?» No era una pregunta, sino una afirmación. Asentí, incapaz de hablar, abrumada por la sensación de haber llegado finalmente a un lugar donde no necesitaba ocultar lo que había experimentado, lo que sabía. «Ven», continuó Amara, extendiendo una mano que brillaba tenuemente en los bordes, como si su forma física no estuviera completamente definida. «Hay mucho que debes aprender y poco tiempo. La convergencia se acerca y esta vez Miguel no busca solo un vaso, sino una puerta que tú has comenzado a abrir sin saberlo». Sí. Mientras seguía a Amara hacia el complejo central, sentí una mezcla de alivio y temor. Había encontrado a otros como yo, otros que habían visto la verdadera naturaleza de los vigilantes y habían sobrevivido para contarlo, pero las palabras de Amara resonaban en mi mente con implicaciones aterradoras. ¿Qué quería decir con que yo había comenzado a abrir una puerta? ¿Cómo podía estar facilitando los planes de Miguel cuando había hecho todo lo posible por resistirme? A nuestro alrededor, el valle parecía responder a mis emociones. El cielo se oscureció momentáneamente y las plantas a lo largo del camino se inclinaron hacia mí, como si percibieran mi inquietud. Amara me miró de reojo, sus ojos ahora de un púrpura profundo. «El valle siente tu miedo, Isabel, y tienes razón en temer. Lo que has descubierto en el Vaticano es solo una fracción de la verdad. La oración a San Miguel no es solo un ritual de sumisión, es una llave, una de las 7 llaves que, cuando se activan simultáneamente, abrirán la puerta entre los mundos permanentemente. Y tú, sin saberlo, has estado activando la tuya cada vez que resistes, cada vez que luchas contra tu destino como vaso». Entramos en un edificio circular cuyas paredes interiores estaban completamente cubiertas de símbolos enoquianos que brillaban y se movían como si estuvieran vivos. En el centro había una mesa redonda hecha de un material que parecía cristal negro, pero que ondulaba suavemente como líquido. Alrededor de la mesa había 12 sillas, y en 7 de ellas estaban sentados seres similares a Amara, todos con marcas brillantes y ojos cambiantes. Todos me miraron cuando entré y sentí el peso de su atención como una presión física. «Los testigos», me presentó Amara. «Como tú,
Todos fueron elegidos como vasos en ciclos anteriores. Todos resistieron, todos sobrevivieron, todos fueron transformados. Y ahora, todos estamos en peligro porque el ciclo ha sido alterado. Miguel ha encontrado una manera de usar nuestra propia resistencia como catalizador para la convergencia. Cada acto de desafío, cada momento en que creímos estar luchando contra ellos, ha estado alimentando su plan alternativo. Un plan que culminará en 3 días, cuando la balanza se complete y las 7 llaves se activen simultáneamente. Entramos en un edificio circular cuyas paredes interiores estaban completamente cubiertas de símbolos enoquianos que brillaban y se movían como si estuvieran vivos. En el centro había una mesa redonda hecha de un material que parecía cristal negro, pero que ondulaba suavemente como líquido. Alrededor de la mesa había 12 sillas y en 7 de ellas estaban sentados seres similares a Amara, todos con marcas brillantes y ojos cambiantes. Todos me miraron cuando entré y sentí el peso de su atención como una presión física. «Los testigos», me presentó Amara. «Como tú, todos fueron elegidos como vasos en ciclos anteriores. Todos resistieron, todos sobrevivieron, todos fueron transformados. Y ahora, todos estamos en peligro porque el ciclo ha sido alterado. Miguel ha encontrado una manera de usar nuestra propia resistencia como catalizador para la convergencia. Cada acto de desafío, cada momento en que creímos estar luchando contra ellos, ha estado alimentando su plan alternativo. Un plan que culminará en 3 días, cuando la balanza se complete y las 7 llaves se activen simultáneamente. Durante las siguientes horas, los testigos me explicaron la verdadera naturaleza del conflicto cósmico en el que me había visto envuelta. La guerra entre Miguel y Lucifer no era lo que las religiones habían enseñado durante milenios. No se trataba de orgullo o rebelión contra Dios, era una disputa sobre el destino de la humanidad. Lucifer descubrió que Miguel y los otros arcángeles habían diseñado a los humanos no como criaturas de libre albedrío, sino como baterías vivientes, explicó un anciano testigo cuyas marcas formaban constelaciones completas en su piel arrugada. Se alimentan de vuestras emociones, especialmente del miedo, el sufrimiento y la devoción ciega. Cuando Lucifer intentó revelar esta verdad, fue demonizado y expulsado. Mientras hablaban, sentí un hormigueo intenso en mi piel. Las marcas, aunque invisibles para mí, estaban reaccionando a estas revelaciones, extendiéndose por zonas de mi cuerpo que antes no habían tocado. Podía sentirlas avanzando por mis brazos, mi cuello, mis piernas, como un incendio lento pero imparable que consumía mi humanidad centímetro a centímetro. Amara notó mi incomodidad y se acercó, colocando una mano sobre mi frente. Sus dedos se sentían extrañamente fríos y cálidos a la vez. «Las marcas están evolucionando», dijo con preocupación. «Más rápido de lo que esperábamos. La proximidad de la convergencia está acelerando tu transformación». Retiró su mano y vi en ella un reflejo de mi rostro, pero no como era en ese momento, sino como podría llegar a ser. Mis ojos cambiantes como los suyos, mi piel cubierta de símbolos luminosos, mi forma humana apenas conteniendo algo mucho más vasto y terrible. «Debemos actuar rápido», dijo otro de los testigos, una mujer joven con marcas que formaban lo que parecían ecuaciones matemáticas imposibles en sus brazos. «El santuario no es seguro. Los vigilantes conocen este lugar. Solo la barrera los mantiene fuera, y esa barrera se debilita con cada hora que pasa. Necesitamos llevarla con los portadores de la luz». Los demás testigos intercambiaron miradas de preocupación, como si el nombre mencionado fuera tabú incluso en este lugar de verdades prohibidas. «¿Los portadores de la luz?», pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Los seguidores de Lucifer», confirmó Amara. «No como los satanistas que la cultura popular imagina,
sino los guardianes de la verdad original. Ellos han mantenido vivo el conocimiento de lo que realmente sucedió al principio de los tiempos, cuando los vigilantes comenzaron a manipular a la humanidad. Me explicó que existía un culto secreto en las montañas del sur de España, cerca de Granada, que adoraba a Lucifer no como el señor del mal, sino como el libertador que intentó salvar a la humanidad de la granja cósmica en que los arcángeles la habían convertido. Ellos tienen conocimientos que nosotros hemos perdido, rituales que podrían ayudarte a controlar tu transformación en lugar de ser controlada por ella. Y lo más importante, creen que existe una manera de exponer la verdadera naturaleza de los arcángeles al mundo, rompiendo el ciclo de manipulación de una vez por todas. Las palabras de Amara despertaron en mí una chispa de esperanza, pero también de duda. ¿Podía confiar en seguidores de Lucifer, aunque su versión de la historia pareciera alinearse con lo que había descubierto? Esa noche, mientras me preparaba para el viaje hacia el sur, experimenté el primero de lo que serían muchos episodios perturbadores. Estaba sola en la habitación que me habían asignado, estudiando las páginas del Codex Angelorum, junto con otros textos que los testigos me habían proporcionado, cuando sentí un dolor agudo en la base del cráneo. Mi visión se nubló, y durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, perdí completamente la conciencia de quién era y dónde estaba. Cuando volví en mí, descubrí que había escrito páginas y páginas de símbolos enoquianos en las paredes, el suelo, incluso en mi propia piel con un líquido dorado que emanaba de mis dedos. Más alarmante aún, Amara estaba en la puerta, observándome con una mezcla de fascinación y terror. «Estabas hablando en la lengua original», dijo. «No enoquiano, sino algo más antiguo. Y había sombras detrás de ti, sombras con forma de alas». Me mostró su antebrazo, donde una quemadura con forma de mano, mi mano, se estaba formando. Me tocaste y dijiste: «El portador de luz espera. La verdad será revelada cuando el falso ángel caiga». Partimos al amanecer, un pequeño grupo formado por Amara, 2 testigos más y yo. El viaje hacia el sur fue una pesadilla de lapsos de memoria cada vez más frecuentes y manifestaciones físicas que ya no podía ocultar. En una estación de servicio me desmayé en el baño y desperté para encontrar a una mujer aterrorizada señalándome y gritando que había visto alas de sombras saliendo de mi espalda. En un hotel de carretera, desperté hablando en una lengua que hacía que las bombillas estallaran y los aparatos electrónicos se volvieran locos. Mi piel, aunque aparentemente normal bajo la luz directa, revelaba en la penumbra un entramado completo de símbolos enoquianos que cubrían cada centímetro de mi cuerpo. Amara hacía lo que podía para contener estas manifestaciones, utilizando rituales y sustancias que los testigos habían desarrollado a lo largo de siglos, pero era como intentar contener un océano con un dique de arena. La transformación avanzaba inexorablemente, y con ella, mi humanidad se desvanecía poco a poco, reemplazada por algo que no comprendía completamente. Llegamos a las montañas de Sierra Nevada al atardecer del segundo día. Siguiendo indicaciones que solo Amara parecía entender, nos adentramos en un laberinto de cañones y barrancos hasta llegar a lo que parecía ser la entrada de una antigua mina abandonada. Símbolos tallados en la roca, invisibles para ojos normales pero brillantes como neón para nosotros, marcaban el camino. Al acercarnos a la entrada, sentí una presencia poderosa emanando del interior, algo antiguo y vasto que resonaba con las marcas en mi piel de una manera que Miguel nunca había logrado. Era como si una parte de mí reconociera esta presencia, como si hubiera estado esperando encontrarla toda mi vida sin saberlo. «El portador de luz», susurró Amara. «Su esencia aún perdura aquí,
en este santuario que sus seguidores han mantenido durante milenios. Mientras cruzábamos el umbral, tuve otro episodio. Mi cuerpo se convulsionó y caí de rodillas, palabras en una lengua desconocida brotando de mis labios mientras sombras con forma de alas se extendían desde mi espalda, proyectándose en las paredes de la cueva como siluetas de algo que no era completamente humano ni completamente divino. El interior de la mina resultó ser un complejo laberíntico de cámaras y túneles, iluminado por cristales que emitían una luz suave y cambiante. En las paredes había frescos antiguos que contaban una historia muy diferente a la que las religiones habían propagado. Lucifer no como un demonio con cuernos y cola, sino como un ser de luz radiante, enfrentándose a Miguel y los otros arcángeles para proteger a la humanidad recién creada. Los seguidores de Lucifer nos recibieron con una mezcla de reverencia y cautela. Eran personas de aspecto normal, de todas las edades y orígenes, unidos por su conocimiento de la verdad oculta y su devoción al que llamaban el Libertador. Su líder, un hombre de mediana edad llamado Adrián, me estudió con intensidad antes de hablar. Las marcas han cubierto casi todo tu cuerpo. Estás más cerca de la transformación completa que cualquier otro vaso que hayamos visto sobrevivir. Y sin embargo, sigues resistiendo. Impresionante. Me explicó que, según sus textos sagrados, yo era la culminación de una profecía, el vaso que finalmente expondría la verdadera naturaleza de los arcángeles al mundo, rompiendo su control milenario sobre la humanidad. No es coincidencia que hayas llegado ahora, cuando la balanza está a punto de completarse. Has sido guiada hasta aquí, no por Miguel ni por Lucifer, sino por algo más antiguo que ambos. Durante las siguientes horas, Adrián y los otros portadores de la luz me mostraron textos y artefactos que confirmaban y expandían todo lo que había aprendido. La guerra celestial, la verdadera naturaleza de los arcángeles como parásitos cósmicos, el papel de Lucifer como rebelde que intentó liberar a la humanidad de su granja espiritual. Pero lo más impactante fue lo que me revelaron sobre mí misma. Las marcas no eran solo un signo de que había sido elegida como vaso, eran un lenguaje vivo, un código que, cuando se completara, podría reescribir la realidad misma. Los vigilantes te eligieron porque tu configuración genética y espiritual es única, explicó Adrián. Eres un conducto perfecto entre dimensiones, pero lo que no anticiparon es que esa misma cualidad te permite canalizar no solo su esencia, sino también la verdad fundamental sobre ello. Cada episodio que experimentas, cada vez que hablas en lenguas antiguas o manifiestas esas alas de sombra, estás transmitiendo inconscientemente esa verdad al mundo. Y cuando la transformación se complete, en el momento exacto de la convergencia, podrás proyectar esa verdad a escala global, como una transmisión que todos los seres humanos recibirán simultáneamente. La idea era tan asombrosa como aterradora. Yo, Isabel Vega, una simple restauradora de arte convertida en el catalizador de una revelación que cambiaría la historia de la humanidad. Parecía imposible, y sin embargo, cada célula de mi cuerpo resonaba con la verdad de sus palabras. Los lapsos de memoria, las manifestaciones físicas, la sensación constante de estar conectada a algo vasto e incomprensible, todo encajaba en un patrón que no podía ignorar. ¿Qué debo hacer?, pregunté finalmente. Adrián sonrió, una sonrisa que contenía tanto compasión como determinación. Dejar de resistir, dijo simplemente. La transformación que has estado combatiendo es precisamente lo que te permitirá cumplir tu destino, no como vaso de los vigilantes, sino como reveladora de la verdad. Me explicó que habían preparado un ritual, una ceremonia antigua que me ayudaría a canalizar y dirigir la energía de la transformación en el momento crítico de la convergencia. Pero debes entender el riesgo, añadió con gravedad. Nadie ha intentado esto antes.
Podrías perder tu humanidad por completo. Podrías convertirte en algo que ya no es Isabel Vega. O podrías morir en el proceso. Esa noche, mientras meditaba sobre la decisión que debía tomar, tuve el episodio más intenso hasta la fecha. Mi cuerpo entero se iluminó con el resplandor de las marcas, ahora completamente visibles y cubriendo cada centímetro de mi piel. Las alas de sombra se manifestaron plenamente, no como simples proyecciones, sino como apéndices tangibles que se extendían 3 metros a cada lado. Y hablé, no con mi voz, sino con una voz que parecía contener multitudes, revelando verdades que sacudieron incluso a los portadores de la luz. Cuando finalmente recuperé la conciencia, Adrián estaba arrodillado frente a mí, lágrimas corriendo por su rostro. «Es más grande de lo que imaginábamos», dijo con voz temblorosa. «No eres solo un conducto para la verdad sobre los arcángeles, eres un conducto para la verdad sobre todo». Me mostró lo que había escrito durante mi trance, páginas y páginas de revelaciones sobre la naturaleza de la realidad, el origen del universo, el propósito de la existencia humana. Conocimientos que ningún ser humano debería poseer. Verdades tan fundamentales que su mera comprensión alteraba la percepción de quien las leía. La mañana de la convergencia llegó con un amanecer de colores imposibles. El cielo parecía desgarrarse en ciertos puntos, revelando brevemente otras dimensiones superpuestas a la nuestra. Los portadores de la luz me condujeron a una cámara circular en el corazón de su santuario, un espacio diseñado específicamente para amplificar y dirigir la energía que emitiría durante la transformación final. El ritual comenzó con cánticos en una lengua que no era enoquiano ni ningún idioma humano conocido, pero que yo entendía perfectamente. A medida que el momento de la convergencia se acercaba, sentí las marcas en mi piel ardiendo con intensidad creciente, como si cada símbolo estuviera siendo grabado nuevamente con fuego celestial. Las alas de sombra emergieron permanentemente, ya no como manifestaciones temporales, sino como parte integral de mi nuevo ser. Y entonces, en el momento exacto en que las estrellas de la balanza se alinearon perfectamente, sentí cómo mi conciencia se expandía exponencialmente, conectándose con cada mente humana en el planeta. En ese instante de conexión universal, transmití la verdad que había descubierto. Los arcángeles como parásitos cósmicos, la humanidad como su granja espiritual, Lucifer como el rebelde que intentó liberarnos. Pero mientras lo hacía, mientras sentía millones de mentes abriéndose simultáneamente a esta revelación, percibí algo más, algo que ni los testigos ni los portadores de la luz habían anticipado. Una presencia observando todo el proceso, no con alarma sino con satisfacción. Y entonces lo comprendí, en un momento de claridad cósmica que trascendía incluso las revelaciones que estaba transmitiendo. Había sido engañada nuevamente, no por Miguel, no por los vigilantes, sino por Lucifer mismo. La historia del rebelde heroico, del libertador de la humanidad, era tan fabricada como la del ángel caído por orgullo. Lucifer no buscaba liberar a la humanidad del control de los arcángeles, buscaba reemplazar ese control con el suyo propio. Y yo, en mi desesperación por encontrar aliados contra Miguel, había caído directamente en su trampa, convirtiéndome en el instrumento perfecto no para revelar la verdad, sino para sustituir una mentira por otra.